decía que contento de volver a compartir la palabra del Señor en medio de la familia, esperando este día para seguir compartiendo aquello que el Señor me hizo tanto bien por medio de la palabra. Y bueno, hemos venido del culto hace nada más entrar por las puertas. Había empezado el sello. Llegaba hoy a la iglesia y me decía el pastor que sentía del Señor que dirigiera y que compartiese la palabra. Y yo nunca me niego, jamás. Esté como esté, pase lo que pase. Creo recordar que yo nunca jamás he negado el púlpito. Y bueno, el Señor nos ha ministrado, nos ha bendecido, pero estaba en el culto y estaba pensando ya en llegar y compartir pues lo que el Señor puso en mi corazón para esta familia y para ir directo. Ya saben que esta vez y la vez anterior y las que me toquen por lo menos hasta final de año, estamos trabajando en Enseñados por la Palabra con un libro maravilloso que es el libro de Jonás. En un WhatsApp, en un grupo de WhatsApp que me metió el tío Juan, he subido ahí el primer mensaje por si ustedes quieren escucharlo, se lo piden al tío Juan y él lo envía, porque mi idea es que una vez que tengan la serie completa, los 5, subirlos de golpe todos, para tenerlos. Es un proyecto que tenía ahí y quiero compartirlo, que lo escuchen juntos, que puedan oírlo uno tras de otro, como un serial de mensajes. Hoy vamos a estar compartiendo el mensaje número 2 de esta serie del libro de Jonás, y solamente 30 segundos para recordar que después de ver cómo el Señor hizo, cómo preparó y cómo mandó, y digo esto porque en el primer mensaje vimos que Jehová hizo levantar una gran tormenta, pero que esa tormenta no iba a matar a Jonás porque Dios preparó, antes de hacer la tormenta, había preparado un pez que guardara a Jonás de esa tormenta. Y él después mandó a ese pez que lo vomitara en Nínive. Entonces, el primer mensaje es que Jehová lo tenía todo preparado. Si ustedes quieren escucharlo, se lo piden al tío Juan y se lo hacemos llegar, o me lo piden a mí, de alguna manera se lo hacemos llegar. Seguimos compartiendo mensajes recibidos acerca de este libro, y esta vez nos vamos al capítulo 1, el verso 10 del maravilloso libro de Jonás, y dice la palabra del Señor: y aquellos hombres, ahora ponemos en contexto, temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues se lo había declarado. Fíjate que cuando Jonás les dice a aquellos marineros que cuál es el lugar más remoto donde él puede ir, desde Jope, él dice: bueno, nos vamos a Tarsis. Era el lugar más alejado. Y él se fue al lugar más alejado, y aunque la Biblia no lo especifica, pero por medio de este texto podemos darnos cuenta que hubo una conversación antes de zarpar, donde de alguna manera o Jonás se lo dijo o ellos lo entendieron, pero una conversación tuvo que haber para que los marineros supieran que huía de su Dios. Y entonces cuando hay una tormenta, que es Dios el que la ha provocado, y esa tormenta les desconcierta a todos aquellos que están ahí en el barco y no saben que Dios ha sido el que ha provocado la tormenta,
La Biblia dice que todos empezaron a adorar a sus dioses. Empezaron a adorar cada uno para evitar que la tormenta no los matase. Pero el mar no bajaba la intensidad, sino que de hecho la Biblia dice que pensaban que iban a partir el barco. Y buscando ellos un culpable, se dieron cuenta que el único que no estaba pidiendo a su Dios era el que les había dicho que huía. Llegaron a la conclusión de que él tenía algo que ver. Entonces descendieron y le vieron durmiendo la parte más baja del barco. Le despertaron y le dijeron: decláranos, ¿por qué nos haces esto? Sabemos que huyes de tu Dios. Y entonces en el verso 11 del capítulo 1, Jonás responde y le dijeron, o más bien le preguntaron los marineros: ¿qué haremos contigo para que el mar se aquiete? Sabemos que tú tienes algo que ver aquí, ¿o no? Dinos algo, porque estamos orando a nuestros dioses y esto va de mal en peor. ¿Y qué vamos a hacer contigo entonces? Porque el mar se iba embreveciendo más y más, como diciendo: pon límite, dinos algo. Y entonces responde Jonás, y he aquí el mensaje de esta noche. Y en el capítulo 1, verso 12 dice: y él le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará. Y he aquí el motivo y el título del mensaje. Dice: porque yo sé. El segundo mensaje de esta serie, si el primero era lo tenía todo preparado, el segundo mensaje es porque yo sé. Ese es el título del mensaje. Yo sé. Había algo que sabía Jonás y que no sabían los demás marineros y los tripulantes de aquel barco. Y es que Jonás sabía, dice: porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. No sé si ustedes recuerdan, pero ya lo recuerdo por si alguien no se acuerda, que en el primer mensaje vimos que Jonás sabía algo. Y era el por qué Jonás no quería ir a Nínive. Y estuvimos haciendo toda una hipótesis, una investigación, intentando averiguar por qué él no quería ir a Nínive. Y lejos de ser un cobarde, lejos de ser un rebelde, lejos de ser un falso profeta, la Biblia especifica el por qué no quería ir. Y dice en Jonás 4:2: porque sabía yo. Ya sabe algo más. Porque sabía yo que tú, hablando de Dios, eres piadoso, tardo para la ira, pero grande en misericordia. Entonces, Jonás no solamente sabía que Dios era piadoso y era grande en misericordia y era tardo para la ira, no solamente sabía eso, es que sabía algo más. Y es que yo sé que por mi causa ha venido esta tormenta a todos vosotros. Me encantan los hombres que reconocen que ellos son culpables. Esto es lo primero que quiero lanzar como una semilla. Jonás sabía que él era el culpable, porque él dijo: si me echáis a mí, esto os lo aseguro, que yo lo sé, que si a mí me echáis del barco, ya no hay tempestad, porque la tormenta que hay no es por vosotros, es por mí, es un trato que mi Dios tiene conmigo. Y yo sé que soy el culpable. Qué bueno es reconocer cuando tienes la culpa. ¿Sabes que no siempre tienes la razón? ¿Sabes que Dios tiene que tratar con nuestros corazones? Dios tiene que tratar con nuestro carácter, porque no siempre tenemos la razón. A veces en discusiones, porque hay discusiones sanas. La Biblia dice que disputaron, Pablo y Bernabé disputaron por Juan Marcos.
Y dice, y hubo una disputa, no pequeña. O sea, hubo una discusión grande, pero no llegaron a las manos, no se llegaron a pegar. Pero hubo una discusión, dice la Biblia, que no fue pequeña. Tanto que dice la Biblia que se separaron en cuanto a los viajes misioneros. Entonces Bernabé cogió a Marcos y Pablo tomó a Lucas, tomó a Timoteo, tomó a Silas. Y la discusión era porque Juan Marcos les había dejado tirado en uno de los viajes misioneros. Y hubo una discusión. No hubo nada en el corazón de Pablo hacia Juan Marcos, porque la Biblia dice que cuando estaba preso, él envía cartas a Timoteo y le dice que venga Juan Marcos, que me traiga, y le manda un recado para que le traiga unas cosas, porque ahora me es útil para el ministerio. O sea, no tenía nada en su corazón, porque luego le pidió a Timoteo, decid a Marcos que venga a verme, que tengo que hablar con él, unas cosas, tengo que enviarle a trabajar en el Señor. Hubo una discusión, pero no hubo nada en su corazón. Y ellos no se dividieron, se separaron, porque una cosa es dividir y otra cosa es separar. Cuando hay división ya hay algo en el corazón. Pero cuando hay una separación, en ocasiones hay separaciones que son buenas. Dice, separó Dios la luz de las tinieblas. Y a la luz llamó día y a las tinieblas noche. Cuando hubo separación, cuando Dios separó las cosas cobraron identidad y cobraron nombre. Hasta que no te separes, a veces somos una mezcla de luz y tinieblas, y Dios tiene que separar la luz de las tinieblas. Mira, la única separación que no te va a venir bien, dice Jesús, separados de mí, nada podéis hacer. Pero en las discusiones, a veces no siempre tienen la razón. En el matrimonio no siempre tienen la razón. Hay a veces que, como Jonás, deberías decir, porque yo sé que esta tormenta viene por mí. Y a veces es de hombres de Dios y de mujeres de Dios reconocer que te has equivocado. No siempre tienen la razón. Y Jonás nos enseña aquí un principio, que a veces no siempre tengo la razón, que a veces yo soy el culpable de ciertas tormentas, y eso es maravilloso. Y lo dejo ahí como una semilla. Pero lo importante es que Jonás sabía algo. Yo sé, dice Jonás. Y en esas dos palabras vamos a trabajar. Yo sé. Miren, a mí me invitan, cuando me invitan a predicar, en la gran mayoría de las veces me invitan para predicar temas en concretos. Y esto a mí no me ofende para nada, porque yo creo mucho en la visión pastoral. Y hay ciertos pastores que me dicen, hermano, te necesito para que nos prediques este tema. Y cuando me invitan para predicar un tema, y yo comparto en la iglesia, yo siempre digo que si ellos me invitan para un tema en concreto, tiene que haber tiempo de preguntas y respuestas. O sea, yo no enseño algo y digo que la gente diga amén, me bajo y se acabó ahí todo. No. Yo creo en el derecho a réplica y doy la oportunidad de que si me invitan para un tema en concreto, no dejar dudas e intentar ser lo más claro posible. Y después de predicar, pues yo digo que si alguien tiene alguna pregunta referente a lo que se ha enseñado, y ahí empieza el tema de preguntas y respuestas. En la gran mayoría, les puedo decir que en el 90% de las preguntas que a mí me han hecho, hay una que en casi todas las iglesias me preguntan, y es que de qué manera están la gente que ha partido con el Señor. Quien me pregunta eso es porque o cree de la manera que yo lo voy a decir, o le han dicho que los que parten con el Señor están durmiendo y no se enteran de nada, a la espera de que Dios los despierte. Y entonces es que ellos estarán conscientes de que no están en la tierra. Bueno, esa es la pregunta que predomina en las iglesias que a mí, que empezamos coloquios. Después de la respuesta que yo les doy, encuentro paz en sus rostros. ¿Por qué? Porque ellos ignoraban algo,
Pero después de la respuesta bíblica, ellos ya saben. ¿Cómo era el título del mensaje? Porque yo sé. La Biblia dice acerca de los que duermen, los llama a dormir porque lo que duerme es el cuerpo. Porque la palabra muerte en la Biblia no significa dejar de existir, sino separación. Los que parten con el Señor hoy día están directamente con el Señor. Pablo dice, deseoso estoy de partir para estar con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Y hay Biblia suficiente para hablar. Yo tengo un mensaje en mi canal de YouTube que se llama La vida en el cielo. Y ahora los que parten con el Señor, su alma, su espíritu están con el Señor y están disfrutando la presencia, han visto el rostro del Señor, a la espera únicamente de que Dios resucite sus cuerpos. Y eso lo hará cuando la iglesia sea arrebatada. Antes que la iglesia sea arrebatada, la Biblia dice que Dios va a resucitar a los que duermen, y se refiere a sus cuerpos. Y ahí se va a unir en los aires el cuerpo que es transformado, esto corruptible, es transformado por algo incorruptible y esto mortal de inmortalidad. Y habrá una transformación. Pero hoy día están con el Señor. A mí un día me dijeron, no, pero es que eso no es así, es que están durmiendo y no pueden ver a Dios. Y dije, entonces, ¿por qué Moisés y Elías hablaban con Dios? Y le vieron y estuvieron hablando con el Señor. O sea, ¿le ven o no le ven? ¿Están durmiendo o no están durmiendo? ¿En qué quedamos? Le dije a uno. Porque Moisés y Elías ya llevaban miles de años que habían muerto y vieron y estuvieron hablando con el Señor. Incluso Pedro los vio y Juan les vio. Y Apocalipsis capítulo 5 nos lleva a Dios al futuro, y los mártires en gran tribulación que son cristianos, que darán la vida por el evangelio, la Biblia dice que están delante del altar y claman día y noche, ¿hasta cuándo, Señor, vengarás la sangre de nuestros hermanos? Están vivos, hablan con Dios y Dios les responde. Y Dios les recibe, y la Biblia dice que los viste con vestiduras blancas, y eso tiene que ver con un consuelo personal al entrar en los lugares celestiales. Están vivos. Y cuando ellos ya saben algo que antes no sabían, se cumple Romanos 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Miren, para vivir el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros, no es necesario, si lo haces es bueno, y lo deberían hacer, pero no es necesario saber astronomía, geografía, doctorado en matemáticas, licenciado en abogacía. Ojalá lo hicieras. Porque el conocimiento no ocupa lugar, dijo Séneca. Yo soy un devoralibros y un amante del conocimiento. Yo estoy en contra del culto a la ignorancia, porque la ignorancia no trae nada bueno, y en la Biblia la ignorancia es sinónimo de oscuridad y el conocimiento es sinónimo de luz. Lee todo lo que puedes, estudia todo lo que puedes, pero me voy a enfocar bíblicamente que para vivir el propósito de Dios para tu vida no es necesario que seas experto en nada de eso, pero para vivir el plan de Dios sobre tu vida hay ciertas cosas que tienes que saber. Y para vivir una vida cristiana saludable, hay cosas que como cristiano tienes que saber. Que después de esta predicación digas, ahora sé. Que como Jonás digas, yo sé. Ahora, ¿qué cosas tienes que saber? Acompañarme. Yo espero que hasta aquí ustedes me estén entendiendo. Miren, hubo un momento en que Job exclamó algo. Capítulo 19, él dijo, ¿quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribieran en un libro? Y es más, dice, ¿quién me diese que se escribieran con cincel de hierro y con plomo y fuesen escritas en piedras para siempre? Hubo un momento
que Job estaba interesado en que supiéramos algo, en que todo el mundo supiera lo que él sabía. Él sabía algo que quería que todos supieran. Por eso él dijo, ¿quién diese que se escribieran en un libro? Pero luego él piensa y dice, bueno, un libro puede desaparecer, pero ¿quién diese que se escribieran con un cincel de hierro en la piedra? Como diciendo, para que permanezca, para que no se pudiera quemar, ni se pudiera deteriorar. Si se escribieran en piedras, me gustaría que la gente supiera lo que yo sé. ¿Y qué sabe Job? Pues Job capítulo 19, verso 25, dice Job, yo sé que mi Redentor vive. Aleluya. Jonás sabía, él dijo, yo sé que por mi causa ha venido este mal. Pues bien, Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Una de las cosas que tienes que saber conquistando corazones, tienes que saber que tu Redentor vive. Que no estás adorando y sirviendo a un Dios que no tiene vida. Estás sirviendo y adorando a un Dios que tiene vida. Lo que hace diferente al Dios cristiano de todos los dioses es que es el único Dios a quien no podemos ir a visitarle a la tumba porque Él no está allí. Él ya lo dijo. Dice el ángel, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí, Él ha resucitado. Aleluya. Pueden visitar la tumba ¿de quién? ¿Del profeta? Mahoma. Dicen que bueno, que subió al cielo, pero que allí está su tumba. Y van a la Meca. Y puedes visitar la tumba de Buda, y puedes visitar la tumba de todos los grandes héroes. Visitan la tumba de Jesús hoy día y está vacía, allí no hay nada. No hay nadie. Porque buscáis entre los muertos al que vive, no está aquí, pues ha resucitado. Servimos a un Dios vivo. El Dios a quien sirves tiene vida, está vivo. Entonces, número uno, ¿qué tienes que saber? ¿Qué es importante que sepas en la vida cristiana? Tienes que saber que tu Redentor vive, que sirves a un Dios vivo, que esto es algo real, que es cierto, que tiene vida. Pero ¿qué más tengo que saber? Bueno, Salmo capítulo 135 y el verso 5, dice el salmista, porque yo sé... ¿Te das cuenta? Igual que Jonás. Porque yo sé, dice el salmista, que Jehová es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. ¡Aleluya! ¿Qué más tienes que saber conquistando corazones? Que tu Dios es un Dios grande. Que no tienes un Dios pequeño, que tienes un Dios grande. Y el Dios grande hace cosas grandiosas, hace cosas maravillosas. Y yo no sé si el hermano Jani está todavía, pero Jani, tengo una palabra de Dios para ti en esta noche. Tienes que saber que tienes un Dios grande. Y el Dios grande hace cosas muy grandes. Y Dios puede visitar la vida de tu yerno. Y Dios puede sanar la vida de tu yerno. Y Dios puede sanar la vida de tu hija. Porque Dios es grande. Y el Dios al cual servimos es un Dios grande que hace grandes cosas. Y para llenarte de fe, hermano Jani, decías que tu yerno tenía la enfermedad del Crohn. Bueno, resulta que hubo un joven que tenía esta enfermedad. De hecho, le golpeó muy terriblemente, de una manera impresionante. De hecho, perdió un montón de kilos. Recuerdo yo que siempre había sido guapísimo, pero contrajo esta enfermedad de la noche a la mañana. Perdió muchísimos kilos y era irreconocible. Pero le predicaron y le invitaron a ir al culto. En aquel día, él tomaba 21 pastillas al día, una de las más fuertes. Y cuando fue al culto y él aceptó a Dios como su único y salvador, él tuvo un acto de fe, porque Dios le había mostrado algo.
Y recuerdo que Benny Hinn vino a Barcelona. Y pueden buscarlo, miren si ya hacen los años. Y entonces él sentía de ir allí, porque Dios iba a hacer algo grandioso. Pero claro, su padre no le podía llevar, porque días antes había ido, le habían dicho que tenía que ir a Valencia, porque el agua del mar le iba a ayudar, porque le habían salido unas heridas. Y en el camino, en el cambio de temperatura, casi se muere. Y tuvieron que venir corriendo otra vez. Pero esta vez ya estaba en Barcelona y él quería ir allí a esa campaña y no podía, porque su vida corría peligro de un cambio tan brusco. Y entonces él hizo algo, él se quitó la camisa y le dijo a un tío mío, que es siervo del Señor y le conoce el tío Juan y algunos presentes, que es el hermano Aramis, mi tío Aramis, tomó esa camisa y le dijo: por favor, dile a Benny Hinn que ore por ella. Y entonces se la llevaron. Y el hermano oró. Y cuando se la trajeron, se la puso. Y dice que él sintió un fuego de los pies a la cabeza. Y dijo: Dios me ha sanado. Y fue al médico. Y le dijo: Dios me ha sanado para el tratamiento. Porque él había sentido verdaderamente que Dios lo había hecho. Le dijo: si lo interrumpimos de golpe, mueres. Y él dijo: se interrumpe porque Dios me ha sanado. Y dijo: tendrás que volver y yo te atenderé, que soy tu doctor. Hasta el día de hoy no ha vuelto a tomar ni una pastilla. Ha pasado 20 años o más. Es el pastor de la iglesia de Vallecas. Es un gran predicador y para mí es un padre espiritual. Y Dios lo sanó. Y Dios lo puede, lo ha hecho con él. Lo puede hacer, Jani, con tu yerno. Dios lo puede hacer también. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que Dios es grande. Y es mayor que todos los dioses. ¿Y qué más tienes que saber? Yo no sé si hay aquí algún afligido en esta noche, pero tienes que saber algo que el salmista sabía. Salmo 140, yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa de los afligidos y el derecho de los necesitados. Yo no sé si en esta noche hay algún necesitado en Conquistando Corazones. Yo no sé si hay algún afligido, pero tienes que saber algo que el salmista sabía. Yo sé que Jehová tomará a su cargo la causa de los afligidos. Bienvenido a todos los afligidos y los necesitados. Dios quiere tomar tu causa, quiere tomar tu aflicción, quiere tomar tu necesidad. Tienes que saber esta noche, antes de conectarte de este culto, tienes que saber que Jehová tomará a su cargo la causa del afligido. ¿Hay alguien aquí que ha perdido un ser querido? En esta noche tienes que saber algo. Juan capítulo 11 y el verso 21, Marta dijo a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice: tu hermano va a resucitar. Y Marta respondió: yo sé que resucitará en la resurrección. Aleluya. ¿Has perdido un ser querido? Tienes que saber algo. Tienes que saber que resucitará. Que el Señor transformará sus cuerpos. Porque si hay algo que le encanta a mi Dios es transformar las cosas. Y un día a mí me dijeron: si Dios hará cielo nuevo y tierra nueva, ¿por qué no me da un cuerpo nuevo para ese cielo nuevo y esa tierra nueva? Y yo le dije: porque a mi Dios le encanta transformar las cosas. Y Dios te dio un cuerpo y quiere tu cuerpo. En ese cielo nuevo y en esa tierra nueva quiere tu cuerpo, pero transformado. Pasa lo mismo que cuando se acabó el vino en las bodas en Caná de Galilea. Se había acabado el vino y dijo: ¿qué tenéis? Tenemos 6 tinajas. ¿Y cómo están? Dice: vacías. Y dice la Biblia, y Jesús dijo: llenadlas de agua. Vamos a ver. Si la idea de Jesús era darles vino, las tinajas están vacías, pon las manos y que aparezca vino. ¿No sería
más fácil eso? Jesús les hace trabajar, dice, llenadlas de agua. 6 tinajas eran 100 litros. Llenadlas. Y cuando las llena, él ora y transforma el agua en vino. ¿Podía orar y que las tinajas vacías aparecieran vino? Sí, pero es que a él le encanta transformar las cosas. ¿Podía darte un cuerpo nuevo? Sí, pero Dios dice, pero no lo voy a hacer así, porque yo he decidido transformar esto corruptible en incorrupción y esto mortal de inmortalidad. Y tu cuerpo que antes lloraba y se cansaba y se debilitaba, yo te voy a dar un cuerpo donde no se canse, donde no se duela, donde no se enferme, donde disfrutes. Dios transformará. Tienes que saber, si has perdido un ser querido, que Dios lo va a resucitar. Pero como cristiano también tienes que saber algo muy importante en tu vida, que es lo que Pablo quería que supieran los romanos. Los cristianos que estaban en Roma, en el capítulo 7, verso 18, dice Pablo, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Tienes también que saber que en tu carne y en mi carne no mora el bien. La Biblia dice que el cuerpo ni quiere ni puede agradar a Dios. Tienes que saber, cristiano, que en tu carne no mora el bien y tu carne es débil, 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 débil. No quieres orar, no quieres leer. Cuando estás a gusto, puedes estar 10 horas viendo una serie, una película, haciendo un montón de cosas, pero dices voy a orar y de pronto te llega un cansancio. Quieres leer y te cuesta horrores leer. ¿Por qué? Porque tienes que saber que en tu carne no mora el bien. Y el espíritu está presto, pero la carne es débil, 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 débil. Tienes que saber para no entrar en pereza. Tienes que saber para que, como dice Pablo, porque golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y esto no es como algunas religiones que cogen cuerdas y se golpean el cuerpo. Pablo estaba hablando de tener una lucha contra los deseos de la carne. Y cuando tu cuerpo estés bien, que no estés cansado ni nada, que no hayas tenido un día muy cansado o estés enfermo y digas quiero orar y de pronto te venga un cansancio, lucha. A eso se refiere golpear mi cuerpo. Si yo no he hecho nada para estar cansado, ¿por qué cuando he dicho de quiero orar me viene un cansancio encima? Porque tu carne no quiere. Tienes que saber que en ti, en tu carne, no mora el bien. Y esto es una lucha espiritual. Y termino, para no ser canso. ¿Y qué más tengo que saber? Tienes que saber una cosa que Dios sabe y que quería que supiéramos nosotros. Lo voy a volver a repetir. Para finalizar y cerrar este mensaje, tenemos todos que saber lo que Dios sabe y que Él le interesa que nosotros sepamos. ¿El qué? Jeremías 29:11. Dice Dios, porque yo sé, y ahora que lo va a confesar, Él quiere que sepamos lo que Él sabe. Y esto te va a ayudar en tu vida cristiana. Porque yo sé, dice Dios, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Sabes que Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de conquistando corazones? Dios lo sabe. Voy a lanzar una palabra, un rema para todos los conectados. Dios sabe, esto aplícatelo a plan personal, como si te lo dijera a ti personalmente. Dios sabe los pensamientos que tiene acerca de ti. Y ahora pregúntale a Dios, ¿y qué pensamiento tienes acerca de mí? Y entonces Él responde y dice, pensamientos de paz y no de mal, para darte el fin que esperas. Aleluya. Yo no sé
lo que crees que Dios tiene para ti. A veces el enemigo nos engaña y nos hace pensar que Dios tiene para mí una mala vida, que el evangelio es un sufrimiento, que no hay diversión, que es una amargación, que es una penitencia. Y dice Dios, no, que es que yo sé los pensamientos que tengo para ti, pero es que quiero que lo sepas. Mis pensamientos para ti son, número uno, son de paz. Dios quiere darte una vida de paz. Lo que te ofrece Dios es una vida de paz. Sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de paz y no de mal. Dios no quiere hacerte mal. Eso, cristiano, lo tienes que saber. Porque el enemigo siempre va a intentar que culpes a Dios de todas tus desgracias. Y para darte un dato bíblico y termino, Dios mató a las ovejas de Job. No, la Biblia dice que cayó fuego del cielo y quemó a las ovejas. Bien, pero ¿quién hizo caer fuego del cielo? ¿Fue Dios? No, la Biblia dice que el diablo hizo caer fuego de lo alto y quemó a las ovejas. Y mató también a todos los siervos. Y cuando deja uno, ese uno le dice a Job, fuego de Dios, fuego del cielo cayó. Pero menciona a Dios. El diablo estaba allí escuchando todo. ¿Por qué el diablo no le cortó y le dijo, no atribuyas a Dios algo que he hecho yo, que esto no lo ha hecho Dios, esto lo he hecho yo? ¿Por qué no le cortó el diablo? Porque al diablo le interesa que piense Job que quien ha quemado a sus ovejas no ha sido el diablo, ha sido Dios. Lo que pasa es que como el mensajero vio que venía de lo alto, dijo, ya está, si viene de lo alto, viene del cielo, si viene del cielo, viene de Dios. Y cuando el diablo escuchó que ese mensajero culpaba a Dios, dijo, vale, déjale, que se lo diga a Job. Que crea Job que el culpable de todas sus desgracias es Dios. Pero no era Dios, era el diablo. Entonces tienes que saber que Dios no tiene pensamientos de mal para tu vida. A veces el diablo te hace pensar que Dios es el culpable de todas tus desgracias. Pues si Dios es tan bueno, ¿por qué permite esto Dios? ¿Y por qué permite lo otro? Y es que no te escucha, y es que mira al Señor, que podía contestarte la petición, y es que tarda, y es que esto, y siempre el diablo va a intentar hacer que dudes de Dios. Pero tienes que saber que Dios no tiene pensamientos de mal. Tiene pensamientos de paz, y Dios quiere darte un buen fin. Espero que en esta noche sepas más, que tengas más conocimiento, un poquito más que antes de conectarte, porque hay cosas que tienes que saber. Yo mandaré este mensaje para que lo vuelvas a escuchar, para que se te quede claro. Hay cosas que tienes que saber muy importantes, y son las que se han hablado en esta noche. Otra enseñanza que sacamos del libro de Jonás. ¿Hay más enseñanzas? Por supuesto, todavía quedan 3 enseñanzas más profundas acerca de este libro. Conquistando corazones, como siempre ha sido un placer predicar la palabra del Señor. Espero haber sido claro y que hoy la audiencia haya podido entender el espíritu de la palabra. Gracias, tío Juan, por contar una noche más conmigo. Jani, adelante, guerrero, estamos orando por tu causa.